Capítulo 1. Comienzos. En el tranquilo rincón de un pequeño pueblo, alejado del frenético bullicio de la ciudad, una historia de amor extraordinaria comenzó a desarrollarse en silencio. No era un cuento lleno de grandiosidad o adornado con elementos fantásticos, sino más bien una narrativa que exploraba la esencia cruda de la existencia humana. Esta historia se centraba en los corazones y almas de sus protagonistas, Sara y Daniel, y trazaba su viaje a través de los intrincados tejidos de las pruebas y tribulaciones de la vida. Sara, una enfermera dedicada de una bondad y empatía sin igual, era una luz de esperanza en el hospital local. Su vida se caracterizaba por una profunda compasión, una cualidad que la hacía querida tanto por sus pacientes como por sus colegas. Era un faro de esperanza en los momentos más oscuros. Daniel, en cambio, era un artista callado y reservado, reconocido por su talento excepcional, pero a menudo eclipsado por las voces más estridentes del mundo. Hallaba refugio en su arte, plasmando las emociones que le costaba expresar con palabras. Sus caminos se cruzaron de la manera más fortuita en una fresca mañana de otoño. Mientras Sara se apresuraba hacia el hospital, su vida se entrelazó con la de Daniel en un oscuro y tranquilo callejón. Allí, presenció la imagen de un hombre frágil y tembloroso, su rostro marcado por los vestigios de un encuentro reciente con la violencia. Fue un momento definitorio para ambos, en el que la empatía y la compasión trascendieron las barreras de sus mundos respectivos. A medida que pasaban las semanas, Sara se adentró en las profundidades del trágico pasado de Daniel. Había sido herido por una pérdida devastadora, un accidente automovilístico que cobró la vida de toda su familia, dejándolo como el único superviviente, roto y solo. Sara, no ajena a las pruebas de la vida, sintió una conexión inexplicable con él. Se convirtió en una presencia constante en su vida, visitando su apartamento débilmente iluminado y escuchando las historias que habían moldeado su existencia. Su amistad se profundizó en un vínculo que trascendió las convenciones de las relaciones comunes. Sara y Daniel encontraron consuelo en la compañía del otro, compartiendo risas y lágrimas, miedos y sueños. Su conexión se caracterizaba por la comprensión que encontraron en el otro, un refugio de las tormentas de sus vidas pasadas. A través del apoyo inquebrantable de Sara, Daniel redescubrió su pasión por el arte. Con una inspiración renovada, plasmó sus emociones en el lienzo, capturando la esencia de sus momentos compartidos en colores vibrantes que adornaban las paredes de su pequeño refugio. Cada pincelada en el lienzo era un testimonio del amor que habían cultivado en su unión única y profunda. Pero, como suele ocurrir en las historias más conmovedoras de la vida, la felicidad fue una visitante efímera en su mundo. La tragedia volvió a golpear, arrojando una larga sombra sobre su historia de amor. Sara, el faro de fortaleza, fue diagnosticada con una enfermedad grave que comenzó a consumirla rápidamente. El dolor que soportó se convirtió en una carga pesada no solo para sus hombros, sino también para el corazón de Daniel. En sus momentos finales, cuando las brasas de su vida parpadeaban en la habitación débilmente iluminada, Sara susurró palabras de amor y gratitud al hombre que se había convertido en su ancla. Su partida dejó un vacío insondable en el corazón de Daniel, uno que nunca podría llenarse por completo. A pesar del dolor de la pérdida y la desilusión, la vida continuó inexorablemente. Daniel se refugió en su arte,
canalizando su dolor y anhelo en el lienzo, creando obras maestras que daban fe de la profundidad de su amor y el recuerdo perdurable de una mujer excepcional que había tocado su vida de una manera única e inigualable. Esta fue una historia de amor que desafiaba la convención y celebraba las complejidades de la conexión humana, un relato que pintaba las realidades crudas de la vida con los colores vibrantes del amor y la resistencia. Era una historia que nos enseñaba que incluso en medio de la tragedia y la pérdida, el amor podía ser una fuente de luz y esperanza, un testimonio del poder del espíritu humano para resistir y superar los desafíos que la vida presenta. Capítulo 2. Encuentros inverosímiles. En los días y semanas que siguieron a su encuentro inicial en el oscuro callejón, la relación entre Sara y Daniel floreció de maneras que ninguno de los dos habría previsto. Era una unión improbable, en la que la entregada enfermera y el solitario artista encontraron un terreno común en su humanidad compartida, sus cicatrices y sus anhelos silenciosos. Sara, impulsada por un innato sentido de compasión, se esforzó por chequear el bienestar de Daniel de forma regular. Veía algo en el que iba más allá de las huellas de violencia en su rostro. Sus visitas al pequeño apartamento de Daniel se convirtieron en una parte regular de su rutina. Fue en estos momentos que comenzaron a compartir historias, como dos viajeros en paralelo que finalmente encontraron a alguien que entendía el peso de sus cargas. Daniel, un hombre de pocas palabras, se abrió lentamente a Sara. Reveló fragmentos de su pasado, como había perdido a su familia en un devastador accidente automovilístico, una tragedia que lo había dejado como el único sobreviviente, con su vida fracturada y su corazón cargado de dolor. Sara, a su vez, compartió sus propias luchas y los desafíos que había enfrentado a lo largo de su vida, ofreciendo un oído atento que hizo que Daniel se sintiera visto y escuchado en un mundo que en su mayoría lo había ignorado. Su amistad improbable floreció, alimentada por la confianza y un vínculo formado a través de risas y lágrimas compartidas. Sara aportaba su espíritu alegre a la existencia por lo demás sombría de Daniel, y en su presencia, las sombras que lo habían acosado durante tanto tiempo parecían retroceder. A cambio, él le ofrecía el refugio de su arte, que había permanecido en letargo durante demasiado tiempo. A medida que su conexión se profundizaba, se sentía atraído de nuevo hacia su caballete, buscando consuelo en las pinceladas de su brocha y los colores vibrantes de sus lienzos. El pequeño apartamento, débilmente iluminado, se convirtió pronto en un refugio para ambos, un lugar donde el peso de su pasado se sentía un poco más ligero. Eran dos almas que habían encontrado consuelo en la compañía del otro, y su vínculo, aunque poco convencional, era una fuente de fuerza y entendimiento que ninguno de los dos había experimentado antes. La vida en el pueblo continuaba su curso, mientras la relación entre Sara y Daniel marcaba un capítulo de respiro y rejuvenecimiento, un breve interludio de felicidad al que se aferraban en medio de sus desafíos individuales. Las semillas de su amor habían sido sembradas, y a medida que su conexión se profundizaba, los siguientes capítulos de su historia serían testigos del poder transformador de sus encuentros inverosímiles, un testimonio de que, a veces, dos almas encuentran su camino hacia el otro en las circunstancias más inesperadas. Capítulo 3. Un alma fracturada. El pueblo continuó murmurando acerca de la amistad inexplicable entre Sara, la enfermera compasiva, y Daniel, el solitario artista. Era una relación que desafiaba las convenciones, una conexión que trascendía las fronteras de una simple amistad.
Con el paso de los días, su vínculo se fortaleció, y sus vidas se entrelazaron de manera compleja. A medida que el tiempo pasaba, Sara se adentró más en las profundidades del trágico pasado de Daniel. Él abrió su corazón y compartió el recuerdo doloroso de un accidente automovilístico que había destrozado su mundo, dejándolo como el único sobreviviente de su familia. La herida que esta pérdida le había infligido era profunda y permanente, y Sara se convirtió en la única persona con la que se sentía cómodo compartiendo su dolor. En la seguridad de su presencia, habló sobre su familia, compartiendo historias de risas, sueños y amor. Sara, a su vez, reveló las luchas personales que había enfrentado a lo largo de su vida. Su propia travesía había estado marcada por adversidades y desilusiones, pero su espíritu seguía sin romperse. Era un pilar de fortaleza para los pacientes del hospital, pero con Daniel, podía dejar caer su guardia y mostrarse vulnerable. Los momentos compartidos se convirtieron en un refugio de las dificultades de sus respectivos pasados, un santuario donde podían ser ellos mismos sin temor al juicio. Su relación no se basaba únicamente en la empatía, estaba construida sobre un entendimiento genuino del dolor del otro. Sara comprendía la profundidad del duelo de Daniel, habiendo enfrentado sus propios demonios. En Daniel, encontró un espíritu afín que también había sentido el peso de las cargas de la vida. A medida que continuaron pasando tiempo juntos, el ambiente en el pequeño y débilmente iluminado apartamento de Daniel comenzó a cambiar. Las paredes, antes desnudas, ahora se adornaban con los colores vibrantes de su arte, un testimonio de la transformación que su relación había desencadenado. Con el apoyo constante y la motivación de Sara, Daniel redescubrió su pasión por la pintura. Los lienzos cobraron vida con las emociones vividas en sus momentos compartidos, cada pincelada una expresión de la alegría y el consuelo que encontraba en su presencia. Sus vidas se habían vuelto inseparables, dos almas fracturadas que se ayudaban a curar sus heridas. Su conexión iba más allá de la mera simpatía, era un entendimiento profundo de los dolores del otro. En Daniel, Sara encontró un espíritu afín que había sentido el peso de las cargas de la vida. A medida que compartían sonrisas, conversaciones sinceras y cada trazo del pincel, estaban lentamente recomponiendo los fragmentos de sus vidas. A pesar de las pruebas que la vida les había presentado, Sara y Daniel encontraron consuelo mutuo. Su vínculo era más profundo de lo que jamás podrían haber imaginado, una línea de vida en un mundo que había sido previamente desolado para ambos. En los capítulos siguientes de su historia, pondrían a prueba la fuerza de su conexión a medida que enfrentaban los desafíos que se avecinaban. Capítulo 4. Florece el amor. A medida que las estaciones seguían su curso, el amor entre Sara y Daniel evolucionaba en algo verdaderamente profundo. Su conexión, nacida de la compasión y el dolor compartido, se transformó en un amor que era resiliente y perdurable. Sus días estaban marcados por risas compartidas, suaves caricias y la realización de que habían encontrado algo especial en el otro, algo que trascendía lo ordinario. En el cálido y tenue santuario del apartamento de Daniel, su amor prosperaba. Los colores vibrantes de sus pinturas llenaban el espacio, y cada lienzo era un testimonio de las emociones que habían experimentado juntos. Estas obras de arte no eran simples creaciones,
Eran un diario visual de los momentos que compartían. Era como si el corazón de Daniel hubiera encontrado una voz en su obra de arte, y cada pincelada era una expresión del amor y la comodidad que encontraba en la presencia de Sara. Sara, el pilar de fortaleza en el hospital local, se convirtió en su principal fuente de apoyo. En ella, Daniel encontró aliento inquebrantable y una confidente para sus pensamientos y sentimientos más profundos. Ella, a su vez, había encontrado un refugio en él, un lugar donde podía bajar su guardia y ser vulnerable. Su amor se construyó sobre una base de confianza y entendimiento, lo que les permitía ser ellos mismos sin reservas. Su conexión estaba marcada por miradas furtivas, toques prolongados y la manera en que sus risas resonaban a través del pequeño apartamento. Habían creado un mundo propio, un mundo donde el dolor de sus pasados ya no podía alcanzarlos. Era un refugio de calidez y amor, un espacio donde sus almas rotas encontraron consuelo y curación. A pesar de la naturaleza no convencional de su relación, el amor que floreció entre Sara y Daniel era innegable. Era una demostración de que a veces, las conexiones más profundas nacen en las circunstancias más inesperadas. Su amor era un recordatorio de que el amor no conoce fronteras, que puede sanar las heridas más profundas y que puede iluminar incluso en los momentos más oscuros. A medida que los capítulos de su historia continuaban desarrollándose, la fortaleza de su amor sería puesta a prueba. La vida tenía la tendencia de arrojarles desafíos, y necesitarían apoyarse mutuamente más que nunca para sobrellevar las tormentas que se avecinaban. Pero por ahora, en este capítulo de sus vidas, su amor era una fuente de consuelo, alegría e inspiración, un faro que iluminaba el pequeño y tenue espacio donde sus corazones habían encontrado un hogar verdadero. Capítulo 5. Un destello de felicidad. El amor entre Sara y Daniel había crecido y madurado a lo largo del tiempo, y en este capítulo de su historia, experimentaron momentos de felicidad que les recordaron la belleza de la vida. A pesar de las adversidades que habían enfrentado, sus corazones encontraron un respiro en la alegría compartida y en los recuerdos que estaban creando juntos. Cada día que pasaban juntos en el acogedor apartamento de Daniel estaba lleno de risas y sonrisas compartidas. Las pinturas en las paredes parecían brillar aún más con cada brochazo, capturando la esencia de su amor en colores vibrantes. Cada obra de arte era un testigo silencioso de su conexión, un testimonio de las emociones profundas que habían compartido. Su amor era evidente en la manera en que se miraban, con una complicidad que solo ellos entendían. Los roces de manos se volvieron más frecuentes, y sus risas llenaban la pequeña habitación. La vida en el pueblo seguía su curso, pero para Sara y Daniel, su mundo era un refugio de felicidad y amor. Había un brillo en sus ojos, una chispa de alegría que había estado ausente durante mucho tiempo. El mundo, una vez sombrío y lleno de desafíos, se volvía más luminoso en su presencia mutua. Se apoyaban el uno al otro en momentos de dificultad y celebraban los pequeños momentos de felicidad con gratitud. Este capítulo de su historia les brindó un atisbo de la felicidad que habían anhelado durante tanto tiempo. Aunque sabían que la vida era efímera y que aún enfrentarían desafíos, estos momentos de alegría les recordaron que el amor podía iluminar incluso los días más oscuros. Con cada día que pasaba, su amor se profundizaba, y juntos descubrían la belleza en la simplicidad de la vida. Los capítulos venideros de su historia presentarían pruebas y tribulaciones,
Pero estos momentos de felicidad eran un recordatorio de la fuerza de su amor y de la capacidad del corazón humano para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Capítulo 6. Despedida. A medida que su historia de amor avanzaba, el destino les tenía preparado el capítulo más difícil de todos. La enfermedad que había afectado la salud de Sara se agravó, y su tiempo juntos se volvió más precioso y al mismo tiempo, más doloroso. La alegría que habían encontrado en su amor fue empañada por la sombra de la pérdida inminente. El pequeño y tenue apartamento, que había sido su refugio de felicidad, se convirtió en un lugar de cuidados paliativos y tristeza. Sara, la enfermera compasiva, ahora era la paciente, y Daniel asumía el papel de cuidador con un corazón roto. El tiempo que compartían se volvió más limitado, pero cada momento se volvió más intenso, más significativo. Sara y Daniel enfrentaron la verdad con valentía, sabiendo que su amor debía encontrar fuerzas en la despedida. Hablaron de sus sentimientos y de los recuerdos que habían creado juntos. Sara expresó su amor y gratitud a Daniel por ser su apoyo constante, por traer luz a su vida en sus momentos más oscuros. La despedida se acercó inexorablemente, y en la habitación débilmente iluminada, Daniel sostenía la mano de Sara mientras su vida se desvanecía. Fue un adiós lleno de tristeza, pero también de gratitud por los momentos compartidos y el amor que habían encontrado. Después de su partida, el apartamento se llenó de un silencio abrumador, y Daniel se encontró solo frente a los lienzos que alguna vez estuvieron llenos de vida y color. El vacío en su corazón era inmenso, pero encontró consuelo en su arte, canalizando su dolor y su amor en cada pincelada. El capítulo final de su historia fue el más desgarrador, una despedida que dejó cicatrices profundas en el corazón de Daniel. Pero también fue un recordatorio de la belleza y la fragilidad de la vida, y de la capacidad del amor para perdurar incluso en la muerte. La historia de Sara y Daniel era una narrativa que exploraba la profundidad del amor y la tristeza, un recordatorio de que el amor puede encontrar fuerza en la despedida. A pesar de la pérdida, su historia seguía viva en los recuerdos y en el arte que Daniel creaba en su honor. Era un testimonio de la capacidad del amor para iluminar incluso en los momentos más oscuros y para sobrevivir más allá de la despedida. Su historia de amor fue una triste y realista tragedia, llena de las complejidades de la vida. Fue un relato de dos almas que encontraron consuelo en sus quebrantos mutuos, una historia que nos recordó la naturaleza efímera de la felicidad y el poder perdurable del amor ante la adversidad. Sara y Daniel, dos almas que habían llevado vidas marcadas por la tristeza y el sufrimiento, encontraron en el otro un refugio, un consuelo en medio de las tormentas. Su amor, aunque breve, fue intenso y transformador. Fueron capaces de sanar las heridas de sus pasados y encontrar la alegría en la simplicidad de su conexión. Su historia era un recordatorio de que la vida no siempre sigue un camino predecible, que el amor a menudo se presenta en las formas más inesperadas. Encontraron en el otro una comprensión profunda y un vínculo que trascendía las palabras, un testimonio de que la empatía y la compasión pueden ser un faro de esperanza en medio de la desolación. La tristeza que experimentaron, especialmente en los momentos finales de Sara, nos recordó la vulnerabilidad de la vida y la inevitabilidad de la pérdida. Sin embargo, su amor continuó brillando incluso en las circunstancias más sombrías.
Fue un recordatorio de que el amor puede perdurar más allá de la despedida, viviendo en los recuerdos y en las obras de arte que Daniel creó en su honor. Esta historia de amor nos dejó con una profunda reflexión sobre la fragilidad de la existencia humana y la importancia de abrazar cada momento de felicidad. Nos enseñó que, aunque la vida pueda ser efímera y a veces dolorosa, el amor tiene el poder de sanar y transformar, y de perdurar en el corazón de aquellos que lo experimentan.